Justificados por la fe. Un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 5, parte 2, Romanos capítulo 10. El capítulo 10 comienza de una manera muy similar al capítulo 9. En los primeros versículos el apóstol expresa su profundo pesar porque muchos de sus compatriotas judíos estaban perdiendo la salvación. Esos judíos eran personas sinceras que querían servirle a Dios, pero estaban andando por el camino equivocado, tratando de justificarse delante de Dios al obedecer la ley. Querían ganar la salvación haciendo lo que Dios exige en su ley, aunque es cierto que Moisés dijo, la persona que cumpla la ley vivirá por ella. El problema es que todos nacen con pecado y no pueden guardar perfectamente la ley así como lo exige justamente Dios Santo. Así que, por no obedecer perfectamente la ley de Dios, lo que obtienen es la ira de Dios en lugar de su aprobación. La ley de Dios se tiene que cumplir, pero gracias a Él hay otra manera en que se puede hacer. Esa manera es que haya otra persona que cumpla la ley en lugar del pecador. Y eso es exactamente lo que hizo Cristo. Él cumplió la ley por nosotros, y como hemos recibido su justicia por medio de la fe, nuestro Dios Santo ahora nos considera como si fuéramos santos. Él nos ve como si hubiéramos guardado perfectamente la ley. Romanos capítulo 10 versículos del 1 al 4 dice: Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. La ley de Dios nos dice lo que Él quiere que hagamos. Los hijos de Dios quieren hacer todo lo que le agrada a su Padre Celestial, pero como lo señala Pablo en estos versículos, uno no puede hacer lo que Dios exige si no tiene primero la fe. Para tener fe no se requiere ningún esfuerzo por parte de nosotros, es decir, que no se requiere que nosotros traigamos a Cristo desde el cielo, ni que lo levantemos de la tumba. Es mucho más fácil que eso. La fe viene por escuchar y aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios es fácil de conseguir. Pablo hace una cita del libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento cuando dice: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y después agrega: esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Aún hoy en día, usted está leyendo lo que Pablo les predicó a los romanos en esta carta. Aún hoy en día, el Espíritu Santo le invita a usted a poner su fe en ese mensaje salvador. Romanos capítulo 10 versículos del 5 al 8 dice: Moisés describe así la justicia que se basa en la ley. Quien practica estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra, la Biblia, la cual tiene el poder para hacer un cambio en la persona, afectando dos cosas en ella, su corazón y su boca. Pablo dice: con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Ese es el gran cambio. La palabra de Dios convierte a la persona en creyente, llevándola a creer en las promesas de Dios y a confiar en la justicia de Cristo en vez de su propia justicia. Aunque no se puede mirar dentro del corazón de una persona para ver la fe que hay en él, la fe se muestra de una manera diferente. Pablo dice: con la boca confiesa para alcanzar la salvación. Cuando el corazón de un creyente confía en Cristo, su boca puede decir: Jesús es mi Señor. Decir que Jesús es Señor es como decir: yo confío en Él para mi salvación. Note una vez más que la fe no es una obra, es decir, que no es algo que haga el creyente. Al contrario, es confiar y tener la certeza de la misericordia de Dios. La fe sencillamente acepta lo que Dios nos da como un don gratuito. Romanos capítulo 10 versículos del 9 al 11 nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado. Hay solamente un plan de salvación, el que es por fe en Cristo Jesús. Por esa razón, Pablo puede decir que no hay diferencia por el hecho de que una persona sea judía o gentil. El mismo plan de salvación obra igual para todos, porque el Señor bendice ricamente a todo el que lo invoca. Invocar al Señor es una expresión importante que quiere decir expresar con su boca la fe que hay en su corazón. ¿Qué hace posible la invocación del Señor?
Pablo enumera los pasos que se han de seguir. Antes de que una persona pueda invocar al Señor, tiene que haber escuchado la palabra de Dios. Para que escuche la palabra de Dios, alguien tuvo que predicársela. Antes de salir a predicar la palabra de Dios, el predicador tuvo que haber sido enviado, y Dios es quien lo envía. En estos versículos, Pablo está hablando del importante servicio que hacen los mensajeros del Evangelio cuando comparten con otros la palabra de Dios. Debemos honrar y respetar a los maestros, a los predicadores y a los pastores que nos traen la palabra de Dios. Así estaremos de acuerdo con el profeta Isaías, que escribió: «Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Leamos Romanos capítulo 10, versículos del 2 al 15, que dice: «Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas». A lo largo del Antiguo Testamento, Dios le envió profetas, predicadores a su pueblo escogido, Israel. Muchas veces los invitó a confiar en el Salvador prometido que iba a nacer en su nación. Israel escuchó el mensaje, pero no lo creyó. Cuando los israelitas rechazaron a Cristo como su Salvador, Dios en su misericordia les llevó el mensaje de salvación a los gentiles. Recuerde que Dios envió a Pablo como misionero a los gentiles, y muchos gentiles aceptaron su mensaje. La iglesia cristiana del Nuevo Testamento llegó a ser una iglesia de mayoría gentil. Sin embargo, Dios no olvidó a Israel. Moisés nos cuenta el plan de Dios: «Yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo». El pueblo que no es pueblo son los gentiles. Dios derramó sobre ellos todas las bendiciones de la salvación. El propósito de Dios era que cuando la nación judía viera que los gentiles estaban recibiendo todas estas bendiciones, el pueblo judío llegara a sentir envidia. Su esperanza era que, por los celos, se unieran a los gentiles para compartir también con ellos la salvación que Cristo ganó. Tuvo éxito el plan, lo tuvo con los gentiles. Dios dijo por medio de Isaías: «Los que no me buscaban, me encontraron, y me mostré a los que no preguntaban por mí». El plan tuvo menos éxito con la nación judía. Respecto de ellos dijo: «Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde». Romanos capítulo 10, versículos 16 a 21 nos dice: «Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice: «Yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato». También Isaías dice resueltamente: «Los que no me buscaban me encontraron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí». Pero acerca de Israel dice: «Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestario».